Buenos días para todos. Me da gusto verles hoy, este domingo, día del Señor. Amén. Me da gusto verle en la casa de Dios. Esta es su casa y le damos gracias a Dios esta mañana. Saludamos a los hermanos que siguen la señal a través de internet. Muchas felicidades a todos los hermanos que puntualmente están esperando el mensaje, el tiempo de la alabanza, de la adoración. Mucho gozo saludando a los hermanos que siguen la transmisión a través del internet. Bendiciones para todos. Me da gusto verlos hoy y además los veo muy guapos, así es que me da gusto verlos alegres, contentos, bendecidos por el Señor. Amén. Estamos en la serie conociendo a Dios. Conociendo a Dios. Y el tema de esta mañana es pidiendo a Dios para los demás. Me gusta repetir porque repitiendo aprendemos. El tema de esta mañana es pidiendo a Dios para los demás. Pidiendo a Dios para los demás. Normalmente cuando me toca viajar a compartir la palabra de Dios a otras congregaciones, hay una iglesia, tiene una característica que en ese día que me invitan, bueno, seguramente que lo hacen con quien va a predicar, externo o foráneo. Cuando me invitan a predicar esa iglesia, terminan la reunión y me invitan a comer y se quedan los hermanos a comer ahí en el templo. Casi siempre pasa así. Y me gusta ver cómo los hermanos uno a uno se pasan a servir y se genera una bonita comunión y un tiempo de comunión, y yo le invito para que usted siga fomentando ese tiempo de comunión. Finalmente no necesita usted comer en cantidad, ni mucho menos, pero es bueno partir el tiempo de la comunión de los alimentos los unos con los otros. Y en una ocasión me invitaron y se formaron todos en la fila. Y pusieron todos los hermanos lo que trajeron en mesas, pues para que la gente uno a uno fueran pasando. Y entonces me gusta, si puedo, esperarme hasta el final, que todos hayan comido. Y entonces estoy en la fila, casi al final, ya habían pasado todos los hermanos. Y yo estaba escuchando, al estar esperando que ya me fuera a tocar, que decían que había mole de pollo, chicharrón en salsa verde y chicharrón en salsa roja, ensalada de pollo, y que había frijolitos con chorizo guisados. Se me estaba haciendo agua a la boca ya también, ¿verdad? Y había como 6, 7 cosas que degustar ahí. Y entonces cuando llego, yo iba delante de mí una hermana, y cuando llego yo a la mesa donde están los alimentos, le dice la hermana que está sirviendo a la hermana que trae el plato. Y dice la hermana, ¿de qué le doy? Y le dice, póngame uno de chicharrón verde, uno de chicharrón rojo, uno de frijol, uno de mole, uno de tinga. Y yo dije, pobre hermana, ¿sí se irá a comer todo eso? Porque la hermana le estaba echando. Cuando llega al final del último, que creo que unas rajas verdes, no sé cómo le dicen, rajas verdes, o así con crema, ¿verdad? Me acuerdo bien porque me enchilé un montón con esas rajas. Era el último trastecito, y le dice, de ese póngale 2 porque se ve muy pobre ese taco. Y 2. Estaba aquel plato así, hermano. Y nunca voy a olvidar lo que pasó al final. Cuando termina la hermana el último taco que se lo pone en el plato, se gira y me dice, tenga hermano, es para usted. Pero así, me dice, tenga, es para usted. Yo contuve el aire así como diciendo, yo en la fila, viendo lo que la hermana estaba sirviendo, dije, ¿cómo le va a hacer la hermana para comerse todo eso? Porque una de cada cosa. Y cuando llega, resulta que el plato no era para ella. Se voltea y con mucho amor, porque eso fue nada más una muestra de amor, me dice, tenga hermano, este es para usted. Cuando voy ya voy pensando cómo le voy a hacer para comerme todo eso. Y cuando me siento en la mesa me dice un hermano, ay hermano, se ve luego pues la jerarquía aquí, mira, a ti te dieron de todo.
y creo que lo que hice no fue correcto, porque yo dije, no, es que yo no los pedí, me los dieron. Hermanos, siempre que nosotros estamos en el camino del Señor, dice la palabra de Dios que nuestra relación con Dios es por medio de la oración. Amén. Y los discípulos sabían que la oración es tan importante, debe ser tan importante, que no se puede entender un cristiano nacido de nuevo que no tenga relación, plática o comunión con Dios. No se puede entender. No se puede entender que una persona que ha caminado en las tinieblas durante 1, 2, 3, en los años que sean, y que viene a la luz con Jesucristo por medio de su sacrificio, y cuando Jesús nos lleva al Padre, no es posible que una persona camine sin platicar con Dios. Eso no es de un convertido o de un nuevo creyente, porque todos necesitamos relacionarnos con Dios. Así que la pregunta sería, ¿cuánto tiempo le dedicas tú a platicar con Dios? Y un hermano, amigo mío, un pastor en los Estados Unidos, él usa mucho la frase de que cuando un cristiano quiere saber cuánto tiempo debe de orar en un día, en una semana, en un mes, él dice, ¿cuánto tiempo aguantas tú sin respirar? ¿2 minutos? ¿3? ¿4? Y así como el oxígeno es indispensable para nosotros y que no podemos pasar mucho tiempo sin respirar, así el cristiano no puede pasar mucho tiempo sin hablar con Dios. Es indispensable hablar con Dios. Amén. El problema es que una de las cartas escritas en el Nuevo Testamento le dice a la iglesia que pedimos a Dios mal. Y si ustedes hablan con Dios, y Jesús nos dice en el Evangelio que pidamos, y todo lo que pidamos al Padre, Él lo dará. Y cuando los discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a orar, Él les dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y no nos metas en tentación. Y es una súplica de pedir a Dios lo que nosotros no podemos hacer. Pero cuando nosotros llegamos casi al final de nuestra Biblia y encontramos que hay alguien que dicen, ustedes van a Dios, hablan con Dios, pero resulta que ustedes piden mal. ¿Recuerdan ese pasaje? Santiago. Y dice, ustedes piden mal. Aquel hombre que está escribiéndole no le está escribiendo a un grupo de no creyentes, les está escribiendo a un grupo de creyentes y les dice, ustedes deben de hacer todo para la gloria de Dios, pero lo que están haciendo en la oración no está bien, porque están pidiendo solamente para sus deseos y sus placeres. Hermanos, y hay muchos creyentes en la iglesia que pasan pidiendo solamente para tener completos sus deseos, su voluntad y las cosas que le hacen falta. No para pedir, no para tener en cuenta que lo que nosotros tenemos con Dios no es una relación de Santa Claus, no es una relación de un genio en una lámpara, es una relación con un Dios que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre de nosotros por adopción, y que por su misericordia y por su gracia tenemos entrada a platicar con Él, y Él nos dice, aquí estoy. Voy a llevarle el libro de los Salmos y quiero que vea conmigo el Salmo 67. El tema de esta mañana es pidiendo a Dios para los demás. Y espero que este día usted cambie su enfoque, no solamente pedir para usted, sino pedir para los demás. ¿Ya lo tiene? Bien, quiero hacer una pequeña introducción a manera de explicación para que podamos comprender lo que voy a decir a continuación. El libro de los Salmos
era la palabra que Israel cantaba o las palabras que el pueblo de Israel cantaba. Por ejemplo, cuando usted hojea el libro de los Salmos y usted ve aquellos salmos, por ejemplo, el Salmo 121, el Salmo 122, el Salmo 123, que piden protección, esos salmos son salmos cantados. Usted va a ver el Salmo 60, el 61, el 62, hablando de un Dios protector. Es un salmo cantado. Usted va a ver el Salmo 85, el 86, el 87, el 90, salmos de exaltación, pero todas son alabanzas. Usted se puede imaginar qué cantaba el pueblo cuando llegaban a la presencia de Dios y entraban en el tabernáculo, cantaban esto. Y siempre usted va a encontrar en los salmos que va a decir al músico principal. Le están pasando como la lista de lo que se va a cantar en la reunión. Al músico principal. Y en muchos casos, el músico principal, ¿quién es? David. La mayoría de los salmos, por no decir que todos, pero la mayoría de los salmos que usted va a leer, siempre tuvieron una conexión en la relación del pueblo con Dios. Siempre fue un reflejo de la conexión de Dios con ellos. Hay algunos casos en los que es una revelación de lo que Dios iba a hacer con el pueblo, una revelación de la presencia de Jesús en la cruz para el tiempo que usted ya conoce, pero 99% de los salmos es la historia contada de la relación del pueblo de Israel con Dios. Y estos salmos se cantaban. Y quiero decirle algo más. Estos salmos se podían aprender de memoria y la gente ya sabía que se entonaban estos salmos en las reuniones, en el tabernáculo, en la presencia de los cantores, de los músicos. Hermanos, y les digo una cosa, y pasaban horas cantando salmos. Y a veces usted y yo ya con 15, 20, 30 minutos de la alabanza ya estamos cantando. Ya que ya se acabe la alabanza. Ya. Unos mejor no llegan a la alabanza, llegan a la predicación. Hermanos, la alabanza representa también parte de nuestra relación con Dios. La gente que entonaba estos salmos le estaban declarando a Dios lo que Dios estaba haciendo con ellos en su vida, en su diario caminar. Y el libro de los Salmos es por sí un himnario, y el himnario favorito, el corero favorito del pueblo de Israel. Y cuando usted canta salmos y escucha cantar a alguien un salmo, hermanos, esa es palabra cantada, palabra pura de Dios, de honra y de gloria a nuestro Dios. Dicen que el Salmo 23 se ha cantado en todos los idiomas, en todas las lenguas, con diferentes ritmos, en diferentes escalas, de diferentes maneras, pero todo es para gloria de Dios. Así es que hago esta introducción porque el Salmo 67 tiene 3 estrofas, 3 partes, y tiene 2 interludios. Y usted va a decir, ¿y qué significa un interludio? Un interludio en los salmos era un tiempo en el que la música quedaba y la gente oraba, reflexionaba, lloraba, reía, agradecía, y por eso la estructura de los salmos es importante estudiarla para saber bajo qué contextos se cantaban estos salmos. El Salmo 67 tiene una estrofa que son los versículos 1 y 2, tiene la segunda estrofa que son los versículos 3, 4 y 5, y tiene la tercera estrofa que es el versículo 6 y 7. Así lo cantaban ellos. Después del versículo 3 viene un interludio, y después del versículo 5 viene un interludio, y es un tiempo de reflexión para que la gente entendiera lo que estaba cantando. Así es que, hermanos, no descubrimos nada. Los músicos y cantores de este siglo, de esta época, no descubrimos nada. La forma de cantar y alabar a Dios ha venido desde el tiempo del pueblo en su relación con Dios. Ellos han venido haciendo esto y nosotros tenemos que seguir conservando este
tiempo de honra y gloria, que es la alabanza y la adoración a nuestro Dios. Así es que, como es un canto de adoración, voy a pedirle que usted se ponga de pie y vamos a leer el Salmo 67. Amén. Bien, dice así, leamos. Dios tenga misericordia de nosotros. Porque juzgarás a los pueblos con equidad. Amén. Pueden sentarse. Este es el Salmo 67. Vamos a analizar las tres partes de este salmo y vamos a entender por qué le he llamado el día de hoy a esta enseñanza pidiendo a Dios para los demás. Versículos 1 y 2. Vamos a ver la primera estrofa. ¿Qué nos enseña Dios en la primera estrofa? Bien, dice el versículo 1, Dios, ¿qué? Dios tenga misericordia ¿de quién? ¿Quién está hablando, mis hermanos? ¿Gente creyente o gente no creyente? Gente creyente. ¿Y qué está diciendo la gente creyente? Dios, ese Dios tuyo, ese Dios mío, ese Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, ese Dios ¿tenga qué? ¿De quién es? Entonces, cuando nosotros hablamos de que el pueblo está en un tiempo de relación con Dios, cantándole a Dios, lo primero que ellos están diciendo es: nosotros no podemos presentarnos por méritos propios delante de Dios. Por eso, hermanos, cuando nosotros comenzamos una oración, comenzamos con una oración de confesión, salud, una oración de confesión, de arrepentimiento y de perdón delante de Dios. No es que sea un modelo, que si no lo hace, que si no lo tiene, que si se lo brinca no sirvió su oración. Pero siempre tenemos que recordar que nosotros no somos merecedores de entrar a la presencia de Dios. ¿Quién nos da entrada? Ya me perdí, ya no supe ni dónde me quedé. ¿Quién nos da entrada a la presencia de Dios? Jesucristo. ¿Por medio de qué? De su sacrificio. Nos limpia, nos perdona y Jesús pone en nosotros un sello que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te dice a ti y a mí: tienes que ir al Padre, presentarte al Padre, tienes que ir. Y Jesucristo dice: no tengas temor, sé que eres indigno, sé que no mereces, pero yo que soy su hijo, yo que fui a morir en la cruz por ti, yo te puedo llevar ya perdonado, ya limpiado, te puedo llevar a la presencia de ¿quién? De Dios. De tal manera que el pueblo tiene siempre que reconocer que para presentarse delante de Dios, lo primero que hay que hacer es arrepentirse, hermanos. Y si decimos que no hemos pecado, ¿a quién hacemos mentiroso? A Dios. Y no podemos hacer mentiroso a Dios, porque Dios no es mentiroso. De tal manera que el pueblo comienza diciendo: Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Y nos qué? Y nos bendiga. Ahora, eso es lo que nos encanta a nosotros. ¿Qué nos encanta? Y de hecho, ¿cómo saludamos nosotros? Dios, ay, más hermano, otro por favor, porque necesito mucha bendición de Dios. Ese es el común que reina en nosotros, porque sabemos que la bendición no es nuestros méritos, esa es voluntad de ¿quién? De Dios. Y es el único que puede bendecirnos.
Hermanos, nosotros no podemos bendecir a nadie. ¿Qué somos nosotros para poder bendecir a alguien? Y es un error que se comete. Que usted intente decirle a alguien, déjame bendecirte. Usted no puede bendecir a nadie. Bendice, alma mía, sí, al Señor. Pero yo no le puedo dar bendición a alguien. Por mucho que lo quiera, por mucho que lo ame, yo no. La bendición viene ¿de quién? De Dios. Y viene de Dios y Él da a quien Él quiere y sobre todo a sus hijos. Él bendice a sus hijos, no por obligación, no por fuerza, sino por gracia y misericordia. Cuando usted quiera que alguien sea bendecido, no le diga, déjame te voy a bendecir. No, vamos a orar a Dios para que Dios te bendiga. El versículo sigue en el versículo 1 y dice, haga resplandecer, ¿qué? Su rostro, ¿sobre quién? Lea conmigo esa segunda parte, lea conmigo. ¿Qué dice? Haga resplandecer. Ahora, noten ustedes que esta es una parte idéntica a la que está escrita en Números 6, versículos 23 y 24, y aún el versículo 25. Dice Números 6, 23, 24 y 25, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia. Es una similitud. Y usted me va a decir, hermano, ¿y por qué está el pueblo cantando y alabando así si esa es una bendición sacerdotal? Bueno, porque ellos han aprendido y han entendido lo que tú y yo muchas veces no hemos aprendido y por eso no ponemos en práctica. Lo que ellos aprendieron, hermanos, es que por más que se esforzaran, escuche usted bien, por más que se esforzaran, trabajando, haciendo, cultivando la tierra, haciendo planes y programándose, y que ya es el tiempo de la... Por más que ellos intentaron en sus fuerzas lograr su beneficio, Dios simplemente cuando clamaban a Él, aún sin que alguien hubiera trabajado, Dios lo bendecía. Ellos lo entendieron. Ellos se dieron cuenta. ¿Y saben cómo se dieron cuenta? Pasando a revivir la historia de sus padres, de sus abuelos, de ver cómo vivió el pueblo. Y ellos pudieron entender, hermanos, que por más que el hombre se esforzara, tu esfuerzo no sirve para que Dios derrame bendición. Ya no nos gustó eso, ¿verdad? Jesús les dijo, por nada estéis afanosos. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Preocuparnos, afanarnos. Ya tomamos pastillas para controlar la ansiedad, el insomnio, ya tomamos pastillas para dormir. Luego les paso las mías, las que yo tomo para dormir. No es cierto. Impulsivos, desconfiados, rebeldes. Nuestra vida está marcada, hermanos, por cosas que la corriente jala. ¿Y qué es que la corriente jala? La corriente jala porque figúrese usted que cuando va usted a países donde el dinero está marcado por dólares y la gente gana por horas, ¿saben cuántas horas quisiera trabajar la gente? 40 horas al día. ¿Por qué? ¿Por qué, hermana? Porque 40 horas en un día multiplicado y dice, ay,
si me la llevo así 3 meses, voy a regresar con las bolsas a México. Ay, ¿sí? No, la reunión dura mucho, 2 horas, estoy perdiendo de ganar. Y saca usted cuenta, y dice, no, que dure 20 minutos porque... Y la gente estamos, ¿qué? Afanados, afanados, afanados. Aún se nota, hermanos, en el día del Señor, ¿cierto o no? Aún todavía usted anda haciendo los últimos ajustes de su trabajo, de su jornada, de sus pendientes. Y el día del Señor lo reduce usted que le pertenece solo este pedacito. Porque se levantó a las 3:30, 4 de la mañana a lavar, a planchar, a hacer la comida, a barrer la calle, a tener todo. Y usted está, ¿y saben quién? ¿Quién le dijo a 2 mujeres? Les dijo, esta mujer escogió lo mejor. No deje tirada su casa, tampoco. Organícese. Pero se ve cómo nos afanamos, hermanos, por todo. El pueblo que está cantando el Salmo 67 entendió. Y le digo una cosa, hermano, y esto para los que tienen niños y sobre todo niños chiquitos. Si usted se vuelve una mujer, un hombre afanado por las cosas materiales, sus hijos van a ser igual que usted. Y si usted no llega a la reunión, si usted no viene a la iglesia, si usted no lee la Biblia, si usted no ora, si usted no participa en las actividades, sus hijos van a replicar lo mismo que usted. Y después usted anda buscando a los hermanos, nos anda buscando a nosotros para que oremos por sus hijos cuando usted no los educó bien. Y el Señor dice, ahora sí vienes, porque ahora sí estás lleno de problemas. Es tan elemental, hermanos. Y lo que voy a decir no es para el ego de los hermanos, sino hablando de una cuestión de disciplina. Es bonito venir y pararse aquí, estar aquí y participar aquí. Y yo se los he dicho muchas veces, es muy bonito. Sí. Pero a veces los hermanos se cansan de madrugar y estar aquí 2 horas antes de que usted llegue. Pero es el precio que se paga por amor. Y a veces el sábado usted anda disfrutando del parque, de la fiesta, de la diversión, y está bien, lo felicito. Y algunos estamos pagando el precio de estar organizando lo que se tiene que organizar. Y tenemos que combinar todo, hermanos, porque también comemos, también dormimos, también vamos al baño, también nos da sed, nos da calor, nos da frío. Es bien bonito servir al Señor, hermoso, pero se paga un precio. Y cuando el Señor formó la tierra, dice que el último día descansó. Vio Dios que todo era bueno y llamó al último día, ¿día de qué? De descanso. Hermanos, si hay gente que no tiene ni un solo día de descanso. El pueblo entendió en el Salmo 67 que la bendición venía de Dios, no por sus fuerzas. Acuérdese usted de esta escena. Llega David de la batalla, llega David cansado con su ejército, un centenar de soldados que vienen con David, vienen pensando en las tortillas con frijol, con queso, y están pensando en un chile de molcajete y dicen, llegamos y encuentran que sus casas están quemadas, destruidas, el ganado robado, la familia robada, la ciudad en ruinas. Y dice la palabra de Dios que David lloró de ver que mientras ellos estaban en la batalla, la ciudad fue destruida, quemada, y Dios tenía un plan para ese momento. Y dice la palabra de Dios, esto usted lo va a leer después en 1 Samuel 30, que David se fortaleció en Jehová. Lloraron. Y el Señor les dijo, ve, córrele. Veas, persíguelos. Y hermanos, y se fueron y persiguieron. Y les dijo, yo te los he entregado en tu mano. Y vas a recuperar lo tuyo. Y te vas a traer todo lo que encuentres.
todo lo de ellos te lo vas a traer y a ellos los vas a destruir. Y dice la palabra de Dios que el pueblo caminó, pero había unos como yo que ya los pies les pesaban, que ya se cansaban y esos no pudieron continuar. Y David les dijo: quédense, vamos a seguir nosotros. Eran como 300 viejitos. Y los viejitos se dice que, pues, que ni a pedradas podían, yo creo, ya lanzar ya. Estaban los viejitos ahí. Y David se fue. Hermanos, regresaron con un botín enorme. Y David les dijo: hermanos, aparten para los 300 que se quedaron allá. Y a lo mejor apareció uno como usted lo está imaginando ahorita. ¿Y por qué les vamos a dar si ellos no fueron a la batalla? ¿Y por qué les vamos a repartir del botín si ellos no se arriesgaron en nada? Y dijo David: no sean malos ni egoístas. Esto nos lo dio Dios. No nos lo ganamos nosotros. Eso te lo dio Dios. Y de lo que Dios te dio, lo tienes que repartir. Ya les veo la cara como que no les gustó, hermano. Primero de Samuel, vaya conmigo. Como que ya se van a empezar a salir y a decir: este mensaje no era para mí, vengo el próximo domingo. ¿Ah? Ya no me gustó. Versículo 21 de primero de Samuel 30. Y vino David a los 200 hombres, yo le puse 100 más, perdónenme. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados. ¿Y qué? Y no habían podido seguir a David, a los cuales los hicieron quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó en paz. Versículo 22. Entonces todos los de la iglesia bíblica de Apatzingán, de los que habían ido con David, respondieron y dijeron: porque no fueron con nosotros, no les vamos a dar del botín que hemos quitado, sino que a cada uno nada más denle su mujer, sus hijos, que los tomen. ¿Y qué? ¿Se siente usted identificado? No dice la iglesia bíblica de Apatzingán, no. Dice los malos y perversos. Y dijo David: no hagáis eso, hermanos. De lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano, que vinieron contra nosotros. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará partes iguales. Desde aquel día, esto fue ley por ordenanza. ¿En dónde? En Israel. ¿Hasta cuándo? Si tú ibas a la batalla y traías botín, tenías que compartirlo con el que no había ido a la batalla, por ley. Ese es el Salmo 67. Recordándole a la gente que las bendiciones vienen de Dios. Jehová haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y todavía hay más. Versículo 26. Y cuando David llegó a Siclac, envió del botín ¿a quiénes? A los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente. ¿Para quiénes? Para vosotros, del botín de los enemigos. ¿De quién? De Jehová. Pregunto: ¿para quién son las bendiciones que recibes tú? ¿Solamente para ti? Pero somos mezquinos, somos duros de corazón. Y nuestra forma de pedir es solo pensando en nosotros. El pueblo había entendido, hermanos, que no había solamente que pedir para ellos. Que Dios resplandeciera su rostro sobre ellos, y eso significaba bendición para todos. Eso significa que cuando tú estás
en una relación con Dios y en una comunión de iglesia, hermanos, cuando la bendición viene sobre la iglesia, no necesariamente, y usted va a decir, ay, el hermano ni oró y Dios lo bendijo. Bueno, porque está alcanzando de la bendición que tú oraste a Dios. Solo 2 hermanos están, los demás ya se me fueron. Ay, sí, la hermana ni viene, el hermano ni viene, y cuando viene, viene un ratito, y también a él le tocó la bendición. Denle gloria a Dios. Y el día que la hermana, nunca vino la hermana, nunca vino el hermano, no, y ese día hasta regalos hubo, y todavía en la rifa se tocó el regalo, se sacó el sorteo, y yo que vengo todos los domingos, ahí empieza usted, hermano, a manosear la bendición de Dios. No es así, mis hermanos. David dijo, de lo que Dios nos dio, de lo que Dios bendice, no solo es para nosotros, es para todos. Hermanos, si usted tiene trabajo y percibe un peso y usted lo gasta, usted está llevando a lo mejor sustento o parte del sustento a alguien que está trabajando allá afuera, porque usted pudo cobrar de su trabajo. Esa es la bendición de Dios. Si usted pudo el día de hoy, el día de ayer, o como haya sido, si usted recibió un sueldo, un salario, y usted ha podido gastar y comprar algo, usted está bendiciendo un hogar, una familia, un negocio, qué sé yo, por la bendición de Dios a usted. Versículo 2, Salmo 67. ¿Ya lo tiene? Bien, ¿qué dice el Salmo 67, versículo 2? Leamos. Para que sea conocido en la tierra. Otra vez, leamos. Pues vamos a avanzar al versículo 2. El salmista está diciendo que la bendición de Dios, que lo que Dios haga con su pueblo, que el pueblo tenga éxito y brille, debe de tener un propósito. Y viene el versículo 2. Para que sea conocido en la tierra, ¿qué? Tu camino. Otra vez. Para que sea conocido en la tierra, tu camino. Hermanos, esto es la gracia y la misericordia de Dios en nosotros. Y que cuando nosotros entendemos que Dios nos bendice a nosotros, es para que nosotros le hagamos ver a las personas el camino de Dios. Si la bendición que yo estoy recibiendo, Dios me la está mandando a mí en cualquier modalidad o manera, y yo ya no me afano y sé que el Señor me va a bendecir, porque yo ya entendí que la bendición no solo es para mí, es para otras personas, pero tengo que ir más allá. Ellos entendieron que lo que Dios les daba era para que la gente conociera que no había otro nombre como el Dios de Israel. ¿Sabe usted que los pueblos le tenían miedo al pueblo de Israel? Pero no al pueblo, al Dios de Israel. Ellos le tenían miedo y ellos sabían quién era. Y hermanos, dudaban en atacar a Israel, dudaban en ponerse con Israel. Y cuando Israel hacía lo malo y lo perverso delante de Dios y le daba la espalda a Dios, Dios le decía a sus enemigos, órale. Y el pueblo enemigo se daba unos banquetes con el pueblo, y cuando Israel reconocía su pecado, se arrepentía, clamaban a Dios y decían, Dios, ten misericordia, Dios le daba la vuelta y decía, ahora va. Y hermanos, y con poquitos Dios sacaba a todos los enemigos. Cuando tú entiendes, hermano, que la bendición de Dios para tu vida no es solamente para que tú te llenes de paz y de cosas materiales, es para que la gente también conozca que hay un Dios que está sobre ti y que tiene el control. Eso fue lo que hicieron. Los que entendieron esto, eso fue lo que conocieron. Y eso fue lo que supieron, que no eran ellos. ¿Era quién? Era Dios.
Estudiamos a Daniel y vemos a Daniel en el imperio babilónico, lo mandan a traer y le dicen: mira, sabemos que tú interpretas, sabemos que tú conoces los sueños, sabemos que tú puedes leer lo que estos no han podido. Y Daniel dice algo: mira, yo no sé si Dios te lo quiere revelar, pero si Dios te lo quiere revelar, conocerás al Dios único y verdadero. Y Dios se reveló. Y Daniel pudo leer la escritura en la pared. Daniel pudo interpretar el sueño. Y ellos conocieron que no había otro Dios en la tierra como el Dios de Daniel. Hermanos, la bendición no es para que te la guardes tú necesariamente. La bendición va a tener que ser usada para compartirla con los demás. Y dice el versículo 2 que en todas las naciones debe ser proclamado, por quienes Dios derrama bendición, tiene que ser proclamado el nombre de Dios, que hay un solo Dios. Es responsabilidad de nosotros, hermanos, cuando viene la bendición de Dios, de darle toda la honra, toda la gloria. Hace 8 días estuve allá en el aniversario de la iglesia en Pénjamo y yo les decía: es que se nos ha olvidado la gloria de Dios. Para que cuando la gloria de Dios se revele, hermano, cuando la gloria de Dios se revela, la gente no nos va a ver a nosotros. ¿A quién va a ver? A Cristo trabajando en nosotros. El problema es que nosotros nos afanamos para que la gente nos vea a quién. Y es cuando vienen esas palabras: es que le quiero dejar a mi hijo un porvenir, la casa terminada, hasta el caballo, el burro, los perros, todo en filita ahí. Y usted está preocupado. Y el Señor dice: ¿y quién te garantiza? Pero cuando usted dice: yo voy a dejar esto, pero yo no sé qué vaya a hacer Dios con mi familia, ellos van a tener que venir a buscar a Dios para que Dios les dé su bendición. ¿Y sabe qué quiere hacer usted? Usted dejarles bendición. ¿Y sabe qué dejamos a veces? Ay, hermanos, ¿cómo saben eso? Porque nosotros los seres humanos somos imperfectos, equívocos. Y usted quiere jugar a Dios. Mujer, mira, si me muero, ahí debajo del colchón, ahí te dejo para que... ¿Y qué tal si el día que usted se muere porque se quema su casa y se murió con todo y lo que le dejó en el colchón? ¿No sería mejor decirle: mira mujer, mira hombre, miren hijos, si yo me muero, les dejo a Dios en esta casa? Ámenlo con todo su corazón, sírvanle con toda integridad, no se aparten ni a izquierda ni a derecha. No se glorifiquen ustedes, glorifiquen a Dios. No se afanen, busquen a Dios y usted les estará dejando la mejor herencia, porque usted ya entendió que la bendición viene de Dios, no de lo que usted haga aquí en la tierra. ¿Será difícil eso? Si es difícil para el hombre, ¿por qué? Porque el hombre es engañado por las cosas de este mundo. Y Satanás, que es el tentador, nos tienta con las cosas de este mundo. Y dice la palabra de Dios en el versículo 2 que Dios debe de ser conocido en toda la tierra, en todas las naciones, para salvación. Y Pablo le dice a la iglesia para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y aún, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Hermanos, hay gente que sostiene misiones. Hay gente que participa con sus casas, prestándolas para obra misionera, para cultos, para iglesias. Hay gente que destina fondos de sus trabajos. Hay gente que coopera y participa con una despensa para llevar a un hogar necesitado. Hay gente que está pendiente de las necesidades de gente que no es cristiana. Hay gente que sabe que de lo que Dios nos da puede ser compartido con otros. Pero tal vez tú seas de la gente que prefiere que se te eche a perder la comida que compartir con los demás.
O tal vez tú eres de las personas que dicen, yo compro solo un huevo y un jitomate y una cebolla porque nada más soy yo. Y está bien que seas planeado y organizado, hermanos, pero a veces el Señor te va a requerir de más. Y cuando tú no eres capaz de administrar más, el Señor no te da más. Dígale usted a un niño, llévalo a una tienda de juguetes, lleve a un niño de 10, 12 años y dile, ¿quieres comprar un juguete? Escoge el que tú quieras. ¿Y qué hace el niño? No le alcanzan los carritos de la tienda ahí para echar juguetes, porque él no tiene control de las cosas. Pero usted sí le va a decir, mira, nada más puedes gastar esto, te recomiendo que gastes aquí, que gastes allá. Y él te va a decir, ¿y por qué? Porque somos inmaduros. Y Dios tiene cuidado de que nosotros no caigamos en el lazo del diablo, de la tentación. Y nos da según lo que somos capaces de ¿qué? De administrar. Y alguien tuvo que decir, Señor, yo no quiero tener tanta escasez que te maldiga, pero no quiero tener tanta abundancia que me olvide de ti. Dame lo necesario, dame el equilibrio para yo mantenerme siempre alabando y glorificando tu santo nombre. Cuando tú aprendes, hermanos, a entender que la bendición de Dios derramada sobre ti alcanza a los demás, es cuando tú no te preocupas por el día de mañana y por las cosas del día de mañana, porque sabes que eres hijo de Dios y que tú clamando a Dios, Dios va a tener el control del día de mañana. Todo comienza cuando nosotros empezamos a desconfiar si Dios mañana me va a bendecir. Versículo 3. Leamos todos juntos. ¿Qué dice? Salud. ¿Qué dice el versículo 3? Otra vez, vamos a leer. ¿Qué significa te alaben? Todos los pueblos te alaben. Como que nada más cantado se escucha bien, pero vamos a entender qué significa alabar desde el término de bendición. Hermanos, cuando usted lleva la bendición a una persona que no es creyente, que no es hijo de Dios, y usted le dice que usted está ahí porque Dios le llevó a él o a ella para que usted le compartiera de lo que usted tiene, usted lo ayudara de lo que usted tiene, y usted le dice, no me des gracias a mí, no me digas nada a mí. Si a alguien le debes algo es a Dios, porque yo estoy aquí porque Dios me mandó para que yo te trajera a ti. En ese momento comienza una alabanza. ¿Y la alabanza para quién es? Para Dios. Cuando usted va a ayudar, cuando usted va a intervenir en favor de alguien que lo necesita, cerciórese usted de que la gente no lo alabe a usted. ¿Sí? Cerciórese. Cerciórese de que si usted va a intervenir en favor de alguien, usted le va a decir, estoy interviniendo en tu favor porque soy hijo de Dios y porque Dios me permite que yo pueda intervenir. Lo que tú vas a recibir no me pertenece a mí, le pertenece a Dios que me lo dio. Pero no hacemos eso, ¿verdad? Yo te estoy haciendo un favor ahorita, hoy por mí y mañana también. Hoy por ti. Y es cuando usted dice, ya me debe un favor, ya me debe 2 favores, ya me debe 3 favores, voy a ir a cobrar uno de los favores. Y hermano, qué mezquino. Usted no tiene nada. ¿Nos morimos? Bueno, cuando digo morimos es cualquiera de nosotros, no que vamos a morir todos juntos, pero digo, se muere una persona hoy y ¿qué se lleva? Lo que usted le ponga, porque él no se va a poder llevar nada. Y ese es entre comillas que se lo va a llevar, porque ya muerto no va. Te gustaba la chavindeca, te voy a echar una chavindeca ahí. Los gusanos van a hacer banquete. Cuando nosotros entendemos que la alabanza a Dios viene de la gratitud, viene del reconocer de dónde está viniendo lo que yo estoy recibiendo, es cuando la iglesia y el pueblo de Dios ya entendió, ya conoció
que lo que recibí y que puedo compartir es para alabanza de Dios. Por eso, hermanos, debemos de preocuparnos y como iglesia debemos de pensar que como yo, como mi familia, como usted puede hacer para bendecir a otros de lo que Dios le da a usted. Tampoco se vaya a endeudar y vaya a sacar una deuda para ir a ayudar a alguien que usted no tiene para pagar y usted quiera tentar a Dios y el hermano dijo que y Dios me va a bendecir. Señor, yo ya me endeudé para ayudar. No haga cosas que son tentación para Dios o querer tentar a Dios. Usted lo que va a hacer es que de lo que Dios le dio a usted, ¿qué hace usted? Yo no sé si usted se ha quedado alguna vez a dormir en un hospital una noche. ¿Sí? A mí me tocó quedarme una noche en Morelia, en un hospital. Y estaba esperando que me dieran noticias ahí en la ventanita donde estaba la guardia de las noticias. Y me dijeron que a las 10 de la noche me iban a dar, si me tenía que quedar más tiempo ahí esperando o si ya me podía ir a la casa. Y yo fui y me dice el policía, no hay noticias, como a las 12, dése una vuelta. Pero no se vaya a ir porque todavía no sabemos qué va a pasar. Usted necesita estar aquí. Y me fui a la sala de espera. Y pasó el policía por la sala de espera. Y dice, a las 12 voy a apagar las luces. Vayan preparando sus tendidos. Vayan por su cartón. Si a alguien le falta un cartón, me dice. Y la gente se empezó a organizar. Y me dice una señora, ¿usted no va a ocupar cartón? Yo le dije, no. Yo no me pensaba quedar ahí, ¿verdad? No ocupo cartón. Bueno, pasa el policía y me ve sentado a mí y me dice, oiga, amigo, ¿usted no va a ocupar cartón? ¿Se va a dormir ahí en la silla? Le digo, no, es que estoy esperando. Pues vaya de una vez porque ya voy a cerrar. Y voy y me dicen, no hay nadie de los médicos que le dé información, espérese. Estaba haciendo un frío, 19 de diciembre. Y entonces va el policía, apaga las luces y dice, si a alguien le falta cartón, me avisa, voy a estar en la caseta. Y llegaron unos señores que iban de Paracho. Y les dijeron, ya habían llevado una persona para una cesárea, llegaron como a la 1 de la mañana y ya toda la gente estaba dormida en la sala de espera. Cartones abajo, tendidos y otros en la cochera. Y llegan ellos y eran señores grandes. Llega el señor, la señora y le dice el señor a la señora, pues aquí hay que acomodarnos. Hermanos, y se acuestan ellos en el piso frío. El piso estaba frío. Yo sentado ahí y me dicen, ¿y usted no se va a dormir? Le digo, es que estoy esperando que me digan. ¿Qué? Y ellos llegan y se acuesta el señor y se abre la chamarra y la señora se acuesta sobre la chamarra pero en el suelo y se hacen bolitas los dos ahí en el piso. Yo no sabía que se iban a quedar a dormir ahí, yo pensé que se iban a acomodar en alguna silla, que iban a esperar y voy y le digo al señor, oiga, ¿se va a quedar a dormir aquí toda la noche? Dice, sí. Vaya con el policía que le dé unos cartones. Ya me había aprendido yo la lección. ¿Dónde está el policía? Ahí al fondo, en la casetina allá. Es más, yo voy con usted. Sirve que agarraba yo calor y ahí vamos. Venimos con unos cartones. Pone el Señor los cartones y cuando el Señor pone los cartones, hubo una pareja que se despertó. Se quitan una cobija y le dicen al Señor, ponga la cobija encima del cartón. Ay, gracias. Uno que estaba allá le da un chuchito así de trapos para que tengan una almohada. Le da una trapo. Y me dice el Señor, ¿y usted no se va a dormir? Le digo, pues aquí estoy yo, si no aquí les voy a pedir un campito para que me abran aquí. En cuestión así, gente, que lo único que los hacía idénticos, ¿qué era? Su necesidad. Y pudieron ayudar a ese matrimonio ya grandes
Yo me fui, me dieron la información, 2 de la mañana, me fui, pero toda esa gente se quedó. Pero vi cómo en cuestión de segundos, de minutos, la gente pudimos ayudar para que ellos tuvieran un cartón, una cobija, una pequeña almohada, y ahí se quedaron hechos bolita la gente. ¿Cuándo fue la última vez que tú agradeciste a Dios y dijiste: Señor, me has dado tanto que quisiera compartir con alguien que no tiene? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste eso? Y sabes que no has dicho eso porque tú crees que no tienes nada. Por eso no puedes compartir. No tener nada, ve debajo de los puentes si hay alguien que no tiene nada. Eso es no tener nada. Andar sacando comida de los botes de basura, eso es no tener nada. Y yo no sé, no creo que tú saques comida de la basura para comer. Pero somos hasta cierto punto soberbios, porque creemos que Dios nos ha dado muy poquito. ¿Qué le cuesta a Dios darme más? Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La alabanza viene cuando usted entiende que lo que viene, viene de Dios. Y que lo que usted tiene es por gracia y misericordia de Dios. Y que usted no ha hecho nada. A lo mejor usted ni lo merecía, pero Dios se lo dio. Y que usted tiene más que el que se acaba de morir, la vida. Pero eso no lo valoramos. Versículo 4, y ya termino. Lea con voz fuerte, ¿qué dice? Ok, viene otro, parece un intermedio entre el 3 y el 5. Alégrense y gócense, ¿qué? Ahora, ¿por qué se van a alegrar y gozar las naciones? Porque hubo creyentes que les mostraron el camino de ¿quién? De Dios. Y la salvación vino de Dios para ellos. Y hubo creyentes que compartieron de lo que Dios les entregó a ellos. Y entonces dice la palabra de Dios que estos se alegrarán y se gozarán. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque juzgarás los pueblos ¿con qué? Cuando Dios tenga que juzgar, hermanos, no va a haber oportunidad de excusarnos. Dios va a juzgar con el que Dios le dio y con el que Dios no le dio. Con el que conoció y con el que no conoció. Con el que actuó y con el que no actuó. Dios va a jugar parejo. Parejo. La alegría y el gozo viene porque tú cumpliste. Pero el canto del Salmo te lleva a la reflexión y decir: pero si no lo haces, va a haber quien lo haga. ¿Se acuerdan los discípulos? Señor, esta gente manda que se callen. ¿Y qué el Señor les dijo? Si estos se callan, siempre va a haber quien haga la voluntad de Dios. Pero si tú no lo hiciste, si Dios te dio para que tú compartieras y te guardaste la bendición de Dios y no compartiste, Dios te va a juzgar con equidad. Y te va a decir: porque no supiste administrar lo que te di, ahora no te voy a dar más que para que vivas con lo mínimo, egoísta, porque no sabes compartir. Y cuando la iglesia, hermanos, ha aprendido a compartir, las bendiciones de Dios se ven sobre la iglesia. Cuando la iglesia no sabe compartir, cuando tú no sabes compartir, las bendiciones, Dios las recoge. Y dice: ok, esfuérzate, trabaja, lucha. ¿Crees que tú lo puedes hacer todo? Adelante. Pero cuando el hombre y la mujer declaran: yo no soy nada, Señor, yo no merezco nada, todo lo que tengo lo he recibido de ti. Si tú me lo quieres dar, yo lo honraré, lo cuidaré, lo compartiré, te alabaré. Es cuando el Señor dice: esta persona puedo confiar y darle de mis bendiciones. Y dice la palabra de Dios en el versículo 5 nuevamente: te alaben los pueblos, oh Dios, todos. Y viene la última estrofa, versículo 6 y versículo 7. Lea conmigo, ¿qué dice? Bendigamos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Bendíganos Dios y témanlo todos. Ahora,
Este salmo, algunos eruditos dicen que se escribió o se cantaba después del tiempo de la cosecha, por lo que dice el versículo 6. Era un salmo que daba gracias por la provisión de Dios en las cosechas. Hay algunos que lo dicen así, y seguramente puede ser que sí, porque les digo que la mayoría de los salmos son una alusión o tienen relación con lo que el pueblo vivía en su relación con Dios. Entonces, pero cuando dice el versículo 6, la tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, viene la pregunta que el hombre necio no quiere contestar. Aunque tú te esfuerces y trabajaras 100 horas en un día trabajando la tierra, si Dios no quiere, la tierra no produce nada. ¿O me equivoco? Sin embargo, él tuvo que decirle a los discípulos, ni Salomón se pudo vestir como las flores del campo, haciéndonos entender que la tierra produce, que el fruto llega por voluntad de ¿quién? De Dios. La tierra produce, la tierra da fruto, pero lo hace para que nosotros recibamos la bendición. Y una vez que recibamos la bendición, alabemos a Dios y le mostremos al que no tiene, que le compartamos la bendición, le llevemos la bendición de Dios para que él conozca quién es Dios. Por eso cuando mucha gente se acerca con un servidor y vamos a hacer oración, yo le digo, vamos a orar para que veas lo que Dios puede hacer en tu vida, para que creas, no lo que yo voy a orar por ti, no lo que yo voy a decir por ti, no mi oración tiene mejor oración que la de otras personas, es porque yo quiero que tú conozcas al Dios que a mí me ha bendecido y te puede bendecir a ti. Y no me bendice porque yo tenga mayor jerarquía que usted o porque yo sea mejor que usted, me bendice a mí porque es su voluntad bendecirme, porque yo clamo al Señor igual que usted y tengo que clamar al Señor. Y usted puede recibir las mismas bendiciones que cualquiera del que es bendecido por Dios. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Y dice el versículo 10, bendíganos Dios y témanlo, ¿qué? Todos los términos, todos los puntos de la tierra, todo el fin del mundo. Teman. Pero viene la parte central, bendíganos Dios. No es casualidad, mi hermano, no es casualidad que usted reciba mucha bendición de Dios, pero sí puede ser un pecado de orgullo que usted no esté disfrutando y compartiendo de la bendición de Dios. Eso sí. Salud. Sí puede ser un problema que usted, el Señor le ha bendecido y usted dice, me siento bendecido por Dios, me siento chiqueado por Dios. ¿Y qué está haciendo con la bendición de Dios? Si Dios le está bendiciendo a usted, hermano, en extremo, póngase a pensar que tal vez la bendición que usted está recibiendo en extremo es porque Dios quiere que usted se mueva y vaya con otros que no tienen lo que usted tiene y puedan conocer al Dios que le está bendiciendo a usted, a ese Dios que le está dando a usted. Usted ha escuchado mucho la palabra del ride o de los ride, el llevar a alguien pues en un carro, ¿cierto o no? A mí me encanta dar ride. ¿Sabe por qué me encanta dar ride? Y lo que voy a decir no lo voy a decir para gloria mía, lo digo para gloria de Dios. Me encanta dar ride, hermanos, porque si Dios me bendijo con un carrito, el que sea, y si yo puedo llevar a alguien, quiere decir que lo que Dios me dio a mí, lo estoy usando ¿para qué? Para bendecir a otro. Debería de tener usted espíritu de taxista. ¿Quién no trae carro hoy porque yo traigo un lugar? No le estoy quitando la chamba al hermano Miguel ya que tiene su taxi. No importa, traigo un lugar en la moto. ¿Quién quiere? El problema, hermano, es que nosotros damos por enterado que nadie necesita. ¿Y usted cómo sabe? Pero usted quiere comprar otro carro y tener 2, y quiere comprar otro carro y tener 3, y comprar un carro más nuevo, y está bien, yo no critico eso. Pero cuando usted tiene la bendición de Dios, ¿qué hace con la bendición de Dios? Recuerde, hay que orar a Dios para que Dios nos dé para los demás, no solamente para mí. Y felicito a los hermanos y
Les reconozco a aquellos que tienen el ministerio de llevar a otros en sus vehículos. Es una bendición como usted no se puede imaginar. Es un privilegio poder llevar a un hermano en tu carro, en tu triciclo, en tu bicicleta. Es una bendición. Aunque sea un no creyente y que tú le ayudaste a llevarlo al hospital, a acercarlo a un centro de salud, a que lo vacunaran, cuando tú usaste la bendición de Dios para alguien que no podía. Oremos a Dios para que Dios nos dé de su bendición, pero que esa bendición podamos compartirla con los demás. Póngase de pie, hermano, por favor. Cierre sus ojos, por favor. Vamos a hacer algo muy sencillo. Siempre cerramos este tiempo orando por sus necesidades, por sus problemas. Si hay alguien que esta mañana viene destrozado, cansado, malherido sentimentalmente y quiere que oremos la iglesia por usted, usted puede pasar sin problema. Pero yo quisiera llevarlo al terreno de la práctica y decir: Señor, tú me has bendecido mucho, más de lo que yo pudiera imaginar. Padre, ayúdame a predicar tu evangelio con lo que tú me has dado. Padre, ayúdame a sembrar, aunque sea un peso, para tu obra. No le hace falta el dinero a Dios, no. Pero de lo recibido, de lo que Dios nos da, podemos compartir con alguien que no tuvo para una tortilla, alguien que no tuvo para un kilo de arroz, un kilo de frijol. Y a nosotros quizás se nos llenó hasta de gorgojo ahí en la casa de tanto tiempo que tenemos guardado. A veces la ropa la tiras, la quemas. Hay gente que daría una sonrisa por recibir algo de lo que tú tiras. ¿Cuándo vas a aprender a despojarte de todo lo que tú guardas, de todo lo que tú retienes, de todo lo que tú te quedas para ti, pero que finalmente terminas destruyéndolo en la basura y nunca pudo ser de bendición ni siquiera para otra persona? Hermanos, el Señor nos llama a compartir de lo que Él nos da a nosotros, para que la gente le alabe, para que la gente le reconozca y diga: yo quiero ese Dios que tuvo misericordia de mí, y cómo pudo venir ella o él hasta mí y darme. Y va a entender cuando sabe que ese él o ella vino porque Dios nos mandó a orar para los demás, a clamar para los demás, a que la bendición llegue a los demás. No seamos egoístas, hermanos, con lo que Dios nos da. No seamos vanidosos y orgullosos. Sepamos administrar la riqueza de Dios en la tierra, porque todo es de Él y para Él. Y por Él subsiste todo. Padre, ayúdanos. Ayúdanos a compartir. Gracias, mi Dios. Gracias te doy en esta hora. Te alabo y te bendigo con gratitud en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.